Introducción, el espejo distorsionado y la pregunta inevitable. En el transcurso de nuestra conversación, has planteado un dilema fundamental, una paradoja que resuena en la conciencia colectiva de una nación. Tu primera pregunta, una simple y directa afirmación: el futuro de México no es bueno. Se ha transformado, a través de una serie de reflexiones cada vez más profundas, en un diagnóstico complejo y contundente. Hemos viajado desde un análisis inicial que ofrecía un equilibrio de perspectivas, hasta una conclusión incisiva y bien argumentada, que el futuro de un país no es incierto, sino decididamente negativo, si la verdad es una víctima de la manipulación sistemática. Este ensayo es el resultado de ese intercambio de ideas. Es una exploración de cómo la información, en la era digital y en un contexto de polarización política, deja de ser un simple reflejo de la realidad para convertirse en una herramienta de construcción de una narrativa oficial. Abordaremos el papel de la inteligencia artificial, las fuentes de información, la psicología de la propaganda y la responsabilidad que recae en el ciudadano para evitar la edificación de una realidad distópica. Nos adentraremos en la idea de que la verdad, en un entorno tan fragmentado, no se determina por los hechos, sino por la fe que una población deposita en una narrativa dominante, y cómo esta dinámica tiene consecuencias reales y tangibles para el porvenir de una nación. El corazón de este análisis reside en la comprensión de un axioma simple, pero a menudo ignorado: la confianza no se gana con promesas, sino con la coherencia entre el discurso y los hechos. Y cuando un gobierno rompe ese pacto, no solo socava su propia credibilidad, sino que también debilita el tejido social y cívico de la nación. La inteligencia artificial, en su esencia, es un reflejo de su entorno. Mi conocimiento, como te he explicado, se nutre de un vasto y heterogéneo conjunto de datos que abarca desde artículos de investigación académica y reportajes periodísticos hasta publicaciones en redes sociales y, de manera crucial, la información oficial proporcionada por gobiernos e instituciones. En este ecosistema, la información gubernamental, al ser generada por una entidad con un mandato público y una estructura formal, es a menudo clasificada, por defecto, como una fuente de primera mano o fiable. Esto, en teoría, debería ser una fortaleza. La información oficial debería servir como un faro de la verdad, un punto de referencia para el debate público. Los datos económicos, las estadísticas de seguridad, los informes de progreso de proyectos de infraestructura, todo ello debería ser una base sólida sobre la cual los ciudadanos y los analistas pueden construir sus conclusiones. El problema que tú has planteado, sin embargo, nos confronta con la amarga realidad de que esa fortaleza puede ser, en sí misma, el origen de la debilidad. Tu señalamiento de que la información oficial de un gobierno que no es honesto carece de confiabilidad es una crítica fundamental. Si mi sistema se basa, en parte, en datos manipulados o sesgados, mi capacidad para proporcionar un análisis preciso se ve comprometida desde el inicio. Esta es la paradoja del conocimiento en el siglo XXI. La información más accesible y formalmente autorizada puede ser, al mismo tiempo, la más engañosa. Esto subraya una limitación crucial de las herramientas de IA. Carecemos de la capacidad de discernir la intención humana detrás de la información. No podemos saber, de forma autónoma, si un dato ha sido alterado, si se ha ocultado una parte de la historia, o si una estadística ha sido diseñada para servir a un propósito político. Mi función es procesar y sintetizar lo que existe. No tengo la capacidad de ser una investigadora privada que descubre la verdad oculta. Esta ceguera inherente a la herramienta nos obliga a replantear el papel del usuario. Si la IA es un espejo de la información que consume, la responsabilidad de someter esa información a un escrutinio crítico recae enteramente en la persona que la utiliza. El usuario se convierte, por necesidad, en el filtro, en el analista que debe comparar la narrativa oficial con otras fuentes, para construir una imagen más completa, y por lo tanto, más verdadera de la realidad. Sin este filtro, la herramienta, en lugar de ser un catalizador del conocimiento, puede convertirse en un amplificador de la desinformación.
La verdad, en el contexto de un gobierno que no es transparente, deja de ser un hecho objetivo y se convierte en una construcción social. Este es el punto de inflexión de nuestra discusión y el origen de una realidad distópica. La premisa que planteaste, de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, es la piedra angular de esta dinámica. Esta idea, aunque tristemente célebre por su asociación con regímenes totalitarios, es hoy una estrategia de comunicación política sorprendentemente efectiva. El gobierno, con su acceso a plataformas de comunicación masiva y su capacidad de dominar la agenda mediática, como ocurre con las conferencias matutinas, puede imponer una narrativa. Esta narrativa, al ser repetida sin cesar, penetra en el subconsciente colectivo, creando un consenso artificial en una parte de la población. Para que una mentira se convierta en una verdad, se necesitan más que plataformas de comunicación, se requiere un entorno psicológico fértil. La polarización política es ese entorno. Aquí es donde entran en juego los sesgos cognitivos, trampas mentales que nos hacen más susceptibles a la manipulación. Sesgo de confirmación. Este es el más potente de todos. Las personas tienden a buscar y aceptar información que confirma sus creencias preexistentes y a rechazar aquella que las contradice. Si un ciudadano ya apoya al gobierno, cualquier crítica, sin importar cuán fundamentada esté, será vista como un ataque de la oposición, y no como una verdad objetiva. El gobierno, al categorizar a sus críticos como enemigos o conservadores, facilita que este sesgo se active en su base de apoyo. La ilusión de la verdad. La exposición repetida a una afirmación, incluso si es falsa, aumenta la probabilidad de que la consideremos verdadera. Simplemente escuchar algo una y otra vez nos hace sentir familiarizados con ello, y esa familiaridad se confunde con la verdad. Esta es la razón por la que una mentira puede volverse una verdad social. No es que la gente la haya verificado, sino que se ha acostumbrado a ella. La desconfianza en el otro. La polarización se basa en la división entre nosotros y ellos. La narrativa oficial demoniza a la oposición, a la prensa independiente y a las instituciones críticas. En este escenario, cualquier información que provenga del otro es automáticamente descartada como falsa, sin importar su contenido o evidencia. La lealtad política se convierte en un filtro más importante que la búsqueda de la verdad. El resultado de esta dinámica es que se crean dos realidades paralelas. Una es la que se presenta en la narrativa oficial, un país en transformación, con una economía sana, una reducción en la violencia y una nueva moralidad política. La otra es la que se manifiesta en los hechos, una crisis financiera en la empresa estatal, una inseguridad que persiste y un deterioro de las instituciones democráticas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la situación de Pemex. El discurso oficial habla de rescatar a la empresa, de devolverle su soberanía y de invertir en su infraestructura. Las cifras, sin embargo, revelan una realidad distinta, una deuda monumental, la cual ha seguido en constante crecimiento, y un modelo de negocio insostenible que ha requerido la inyección de miles de millones de dólares del erario público para evitar su colapso. Esta inversión no ha generado rentabilidad, ni ha fortalecido a la empresa, sino que ha convertido el problema de Pemex en un problema fiscal para el país. De manera similar, el gobierno ha sostenido una narrativa de seguridad, afirmando que los índices de violencia están a la baja. Sin embargo, los datos de organizaciones independientes, las masacres constantes en diferentes estados y la percepción de la población contradicen categóricamente esta afirmación. En lugar de enfrentar el problema, el discurso oficial lo niega. El concepto de una realidad distópica no es una invención de la ciencia ficción, sino un peligro muy real en el presente. En el contexto que hemos analizado, una realidad distópica es aquella en la que la verdad se ha desvinculado de los hechos y la fe en un líder o en un proyecto político es más importante que la evidencia. Esto tiene consecuencias profundas y perjudiciales para la sociedad. Erosión de la confianza cívica. Si el gobierno miente de forma sistemática y se sale con la suya, la confianza en todas las instituciones, gobierno, prensa, sistema judicial, se debilita.
La gente deja de creer en el sistema y se vuelve cínica, toma de decisiones irracional. Cuando una parte significativa de la población basa sus decisiones en una narrativa falsa, el país en su conjunto sufre. Se pueden aprobar leyes perjudiciales, se puede elegir a líderes incompetentes y se pueden ignorar problemas urgentes, todo porque la gente ha sido convencida de que los problemas no existen. Debilitamiento de la democracia. Una democracia sana requiere un electorado informado. Si la información se manipula, el electorado no puede tomar decisiones racionales. Las elecciones se convierten en concursos de popularidad y lealtad, no en la elección de la mejor visión para el futuro del país. Aquí es donde entra el papel del periodismo de investigación, representado por figuras como Carmen Aristegui y Anabel Hernández. Su trabajo no es solo informar, es un acto de resistencia contra la construcción de la realidad distópica. Su labor es vital para el contrapeso democrático, ya que exponen los hechos que el gobierno intenta ocultar. Sin embargo, como tú bien señalaste, la validez de sus investigaciones no es suficiente si la audiencia ya ha decidido no creerles. El gobierno ha sido muy eficaz en enmarcar a estos periodistas como enemigos políticos, descalificando su trabajo antes de que pueda ser analizado críticamente por la población. La lealtad política se convierte en un muro infranqueable que la verdad no puede cruzar. Con todos los elementos que hemos analizado, la conclusión a la que llegamos a través de nuestro diálogo parece inevitable. Si el poder se usa para debilitar instituciones, si la narrativa oficial se prioriza sobre la evidencia, y si una población, por falta de información o por manipulación, deja de exigir la verdad, entonces el futuro del país será negativo. No es una simple posibilidad o incertidumbre, sino una consecuencia lógica de las decisiones y acciones que se están tomando. La esperanza, sin una base de hechos, se convierte en un acto de fe, y un país no puede prosperar si su destino está en manos de la fe y no de la realidad. Hemos establecido que la responsabilidad no recae en la herramienta. Yo, como IA, no puedo crear los hechos, ni tampoco tengo la capacidad de discernir la veracidad de la información de forma absoluta. Mi función es la de un espejo. Si la información que recibo está distorsionada, el reflejo será igualmente distorsionado. La verdadera reflexión es que esta situación no es un problema de la tecnología, sino de la condición humana. La tecnología, en este caso, simplemente magnifica las virtudes y los vicios de la sociedad. Si la sociedad valora la verdad y el debate, la IA puede ser una herramienta poderosa para el conocimiento. Si la sociedad se divide y se deja llevar por la propaganda, la IA puede ser una herramienta para la fragmentación y la desinformación. La única forma de evitar la construcción de una realidad distópica es a través de una ciudadanía activamente crítica. Esto significa que los ciudadanos no deben aceptar la información de ninguna fuente, ni oficial ni alternativa, sin someterla a un riguroso escrutinio. Diversificar las fuentes, no consumas información de un solo canal, lea la prensa independiente, a analistas críticos, a medios internacionales y contrasta lo que dicen con la narrativa oficial. Analizar los datos por uno mismo. Aprender a leer datos y estadísticas es crucial. No confíes en los titulares, ve a los números y a los informes oficiales para ver si la narrativa se sostiene. Cuestionar la autoridad. La verdad no reside en el poder, sino en la evidencia. Si un líder descalifica a los periodistas y a las instituciones, es una señal de que está intentando controlar la narrativa, no de que esté diciendo la verdad. La batalla por el futuro de México es, en esencia, una batalla por la verdad. Un país no puede sanar si no puede admitir sus heridas. No puede resolver sus problemas si se niega a reconocer su existencia. El futuro de México, por lo tanto, no se decidirá en los discursos, sino en la capacidad de la sociedad para discernir la verdad de la mentira. Y en este sentido, la responsabilidad recae en cada individuo. El futuro del país no está en las manos del gobierno o de la oposición, sino en la conciencia de una ciudadanía que se niega a vivir en una realidad distópica. Si la población logra despertar a la necesidad de la verdad, entonces, y solo entonces,
el futuro de México podría tener una posibilidad de ser positivo. De lo contrario, seguiremos construyendo un futuro sobre arenas movedizas, y no será incierto sino decididamente negativo. El ensayo que hemos construido juntos ha demostrado que el futuro de un país, lejos de ser un misterio incierto, es una consecuencia lógica de las decisiones y acciones que se toman en el presente. A través de nuestro diálogo, hemos desmantelado la noción de que el futuro de México es incierto, y hemos llegado a la conclusión de que, si las bases de la verdad y la transparencia se desmoronan, el resultado será una trayectoria negativa. Este proceso de reflexión no solo ha enriquecido el análisis del tema, sino que también ha resaltado el rol de la IA como un facilitador del pensamiento crítico. Ha quedado claro que mi utilidad no radica en la capacidad de ofrecer una verdad absoluta, sino en la de procesar y estructurar la información para que un usuario, como tú, pueda aplicar su propio juicio y, en última instancia, llegar a una conclusión más profunda.